Vete de aquí, ni un limosnero te va a querer cerca. El grito de Roberto atravesó la calle vacía antes de que la puerta se azotara con violencia. Lucía quedó paralizada en la banqueta, temblando, no por el frío, sino por la furia. Lo que ella no sabía era que en menos de 24 horas, él sería quien probaría el amargo sabor de vivir en la calle. La noche había caído pesada sobre el barrio, cuando el grito atravesó el silencio como un cuchillo oxidado. «¡Lárgate de aquí, inútil!». Las palabras salieron cargadas de veneno, arrastrándose entre el humo del cigarro y el aliento podrido del alcohol barato. El sonido metálico de la puerta, al cerrarse, resonó por toda la calle, tan violento que los perros del vecindario ladraron al unísono, como si protestaran contra tanta crueldad. Lucía se quedó paralizada frente al portón de hierro, sus piernas temblando bajo el vestido arrugado que había usado todo el día. No temblaba por el frío de la madrugada que comenzaba a colarse entre los edificios. Temblaba de rabia contenida, de humillación, de ese tipo de dolor que se clava en el pecho y no encuentra salida. Sus manos aferraban una bolsa de plástico rasgada, donde había metido lo que pudo rescatar en los 5 minutos que él le dio antes de empujarla hacia la puerta. 3 blusas, un par de zapatos viejos, una fotografía partida por la mitad, donde todavía se veía su rostro sonriente de hace 10 años, cuando creía en las promesas. Las ventanas de los edificios vecinos se fueron cerrando una por una, como ojos que prefieren no ver lo que sucede en la oscuridad. Nadie salió, nadie preguntó, nadie ofreció un vaso de agua siquiera. El barrio entero se hizo cómplice del silencio, ese silencio cobarde que permite que el abuso continúe porque no es asunto mío, o ellos sabrán lo que hacen. Desde adentro de la casa todavía se escuchaba el sonido de una botella rodando por el piso de cerámica, seguido de una risa pastosa, arrogante, la risa de quien cree que ha ganado, de quien piensa que el poder está en gritar más fuerte. Lucía levantó la vista hacia el cielo encapotado, buscando algo, cualquier cosa que le diera sentido a ese momento. «¿A dónde voy ahora, Dios mío?», susurró con la garganta apretada, las lágrimas finalmente desbordándose por sus mejillas. El viento nocturno le respondió con un soplo frío que le movió el cabello despeinado. No había respuesta, no había señal, solo el vacío de una calle desierta y el peso aplastante de no tener a dónde ir. Sus pies comenzaron a moverse sin rumbo fijo, arrastrándose por la banqueta agrietada. Cada paso era un esfuerzo monumental, como si cargara cadenas invisibles. Pasó frente a la tienda de la esquina donde solía comprar el pan cada mañana, frente al parque donde había jugado de niña, frente a la parada del autobús donde esperaba cada tarde para volver a esa casa que ya no era suya. Todo le parecía extraño ahora, ajeno, como si hubiera sido expulsada no solo de un hogar, sino de toda su vida anterior. Lo que Lucía no sabía, mientras vagaba por las calles vacías con el corazón destrozado, era que en ese mismo instante, dentro de la casa que acababa de dejar, se estaba gestando su venganza. No una venganza planeada por ella, sino una venganza del destino, de esas que llegan cuando menos se esperan, y con una precisión tan perfecta que parece obra de una justicia divina. Sobre la mesa de la sala, entre botellas vacías y ceniceros desbordados, el teléfono celular de Roberto, su marido, vibraba insistentemente. La pantalla iluminaba la oscuridad con un número desconocido que llamaba una y otra vez. Del otro lado de la línea, un hombre de voz grave y profesional maldecía en voz baja, colgaba y volvía a marcar. Era Mauricio Solís, abogado del bufete Herrera & Asociados, y tenía en sus manos un documento que cambiaría absolutamente todo. Un documento que Roberto, en su arrogancia embriagada, no tenía idea que existía. Un documento que convertiría su victoria de esa noche en la peor derrota de su vida.
La llamada quedó sin respuesta. Roberto ya había caído inconsciente en el sillón, con la boca abierta y un hilo de saliva cayendo sobre su camisa manchada. No sabía que acababa de desperdiciar su última oportunidad de prepararse para lo que venía. No sabía que el reloj de su perdición ya había comenzado a correr, tic-toc, tic-toc, marcando las horas que le quedaban como dueño de una casa que nunca fue suya. Esta historia apenas está comenzando y te garantizo que lo que viene te va a dejar sin palabras. Las vueltas que da esta historia son increíbles. Dale like si ya te está gustando, suscríbete al canal para no perderte nada y ayúdame a llegar a la meta de 1000 suscriptores. Tu apoyo significa todo para mí. Ahora sí, sigamos con la historia. Lucía caminó durante horas sin saber hacia dónde iba. Sus pies la llevaron por calles que apenas reconocía, zonas de la ciudad que solo había visto desde la ventanilla del autobús. El frío de la madrugada se hacía más intenso y ella solo llevaba una chamarra delgada que no servía de mucho. En una esquina, un grupo de hombres borrachos la silbaron. Ella aceleró el paso, abrazando su bolsa contra el pecho como si contuviera algo valioso, cuando en realidad solo guardaba los restos de una vida que acababa de explotar. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando las piernas ya no le respondían y el cansancio amenazaba con tumbarla en plena calle, recordó a Teresa. Teresa Mendoza, una compañera de la secundaria con quien había perdido contacto hacía más de 5 años. La última vez que se habían visto fue en el mercado, un encuentro casual donde intercambiaron números de teléfono con esa promesa vacía de «un día de estos nos vemos». Lucía nunca la llamó. El orgullo, la vergüenza de su situación, el miedo a que vieran cómo había terminado su vida, todo eso la había mantenido aislada. Pero ahora no tenía opciones. Con manos temblorosas, sacó su teléfono celular del bolsillo. La batería marcaba 23%. Buscó el contacto de Teresa y presionó llamar, rogando internamente que el número todavía funcionara. Que Teresa no hubiera cambiado de teléfono, que no estuviera tan dormida como para ignorar una llamada de madrugada. El tono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, la voz de Teresa sonaba pastosa, claramente despertada de un sueño profundo. Teresa, soy Lucía. Su voz se quebró al decir su nombre. Hubo un silencio del otro lado y luego un sonido de movimiento, como si Teresa se estuviera incorporando en la cama. Lucía, Lucía Ramírez, Dios mío, ¿qué hora es? ¿Estás bien? No, la palabra salió como un sollozo. No estoy bien. Teresa, perdóname que te llame así a estas horas. Yo no tengo a dónde ir. Lo que siguió fue un silencio que a Lucía le pareció eterno, aunque en realidad duró apenas 3 segundos. Luego, la voz de Teresa volvió, ahora completamente despierta y firme. «Dime dónde estás. Voy por ti ahora mismo». 20 minutos después, un auto viejo pero bien cuidado se detuvo frente a Lucía. Teresa bajó del coche con una bata sobre el pijama y pantuflas en los pies, pero con una determinación en los ojos que hizo que Lucía finalmente se derrumbara. Se abrazaron en medio de la calle vacía, bajo la luz amarillenta de un farol que parpadeaba, y Lucía lloró todo lo que había contenido durante horas. «Vamos a casa», dijo Teresa suavemente, abriendo la puerta del copiloto. «Ya habrá tiempo para hablar». El departamento de Teresa era pequeño pero acogedor, lleno de plantas en las ventanas y fotografías en las paredes. Vivía sola desde que se había divorciado 2 años atrás, y aunque no tenía mucho dinero, había aprendido a hacer de su espacio un refugio. Preparó té de manzanilla para ambas y se sentaron en la mesa de la cocina, donde finalmente Lucía pudo contar todo lo que había sucedido esa noche. «Siempre supe que ese hombre era basura», dijo Teresa cuando Lucía terminó de hablar, sus ojos brillando con indignación. «Perdóname que te lo diga así, pero es la verdad. Desde la secundaria, cuando empezaste a salir con él, yo veía cómo te trataba, como si fuera su propiedad. Yo creía que iba a cambiar.
murmuró Lucía, mirando fijamente su taza de té. Siempre pensé que si yo era mejor esposa, si cocinaba mejor, si mantenía la casa más limpia, si no lo contradecía... No, la interrumpió Teresa con firmeza. No empieces con eso. Nada de lo que pasó es tu culpa. Nada. Ese hombre es un abusador, y los abusadores no cambian porque tú cambies. Cambian solo cuando enfrentan consecuencias reales. Lucía asintió débilmente, pero en el fondo todavía cargaba con la culpa que años de maltrato psicológico habían sembrado en ella. Teresa la acompañó hasta la habitación de invitados, en realidad un cuarto pequeño que usaba para guardar cajas, y le prestó un pijama limpio. «Descansa», le dijo Teresa desde la puerta. «Mañana veremos qué hacer. Pero quiero que sepas algo, Lucía. No estás sola. Ya no». Lucía se acostó en la cama prestada, envuelta en sábanas que olían a suavizante de ropa, y por primera vez en años se sintió segura. No sabía qué le deparaba el futuro. No sabía cómo iba a reconstruir su vida. No sabía ni siquiera cómo conseguiría dinero para comer al día siguiente, pero al menos esa noche tenía un techo sobre su cabeza y una amiga que no la había juzgado. Afuera, en algún lugar de la ciudad, Roberto roncaba en su sillón, rodeado de botellas vacías, sin la menor idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Lucía despertó al sonido de la radio en la cocina. El aroma del café recién hecho se colaba por debajo de la puerta. Se levantó adolorida, cada músculo de su cuerpo recordándole la tensión de la noche anterior. Por un momento, en ese estado nebuloso entre el sueño y la vigilia, olvidó dónde estaba. Luego, la realidad la golpeó como un puño en el estómago. No tenía casa, no tenía ropa más allá de lo que había en esa bolsa rasgada, no tenía dinero, no tenía nada. Se obligó a levantarse y se miró en el pequeño espejo que colgaba de la pared. Una mujer de 38 años le devolvió la mirada con ojeras profundas, el cabello enredado y los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Cuándo había envejecido tanto? ¿Cuándo se había convertido en esta versión agotada de sí misma? Salió de la habitación y encontró a Teresa en la cocina, ya vestida y maquillada, preparando el desayuno como si fuera el día más normal del mundo. «Buenos días», saludó Teresa con una sonrisa genuina. «¿Dormiste algo?» «Un poco», mintió Lucía. En realidad, había pasado la mayor parte de la noche dando vueltas en la cama, su mente corriendo en círculos entre el pasado y un futuro incierto. «Siéntate. Hice huevos revueltos y tengo pan tostado. Nada fancy, pero es lo que hay». Mientras desayunaban, la radio seguía sonando de fondo. Era un programa matutino de noticias locales, con esa combinación típica de chismes de celebridades, reportes del tráfico y notas informativas. Lucía apenas prestaba atención, su mente todavía atrapada en el loop de la noche anterior, hasta que una frase específica la sacó de su ensimismamiento. Y recordamos a nuestros oyentes que el plazo legal para la desocupación de inmuebles por parte de ocupantes sin título de propiedad termina en 24 horas. Según la nueva reforma al Código Civil, los herederos legítimos de propiedades intestadas tienen derecho a solicitar el desalojo inmediato de cualquier persona que no pueda demostrar posesión legal del inmueble, incluso si se trata de cónyuges o familiares directos. Para más información sobre sus derechos en casos de herencia, pueden llamar al... Teresa subió el volumen inconscientemente, interesada en el tema, pero Lucía se había quedado paralizada con el tenedor a medio camino hacia su boca. Algo en esas palabras había resonado en su interior, como si hubieran sido dichas específicamente para ella, aunque no entendía por qué. ¿Herederos? ¿Desalojo? ¿Qué tenía que ver eso con ella? «Qué interesante eso», comentó Teresa. «Una amiga del trabajo estuvo batallando con algo similar. Su papá murió y dejó una casa, pero el hermano se metió a vivir ahí y no quería salirse. Le tomó años sacarlo legalmente. Menos mal que ahora hay nuevas leyes para eso.
Lucía apenas escuchó el resto de la conversación. Su mente estaba en otro lugar, tratando de conectar puntos que todavía no formaban una imagen clara. Herencia, propiedad, desalojo. Las palabras daban vueltas en su cabeza como piezas de un rompecabezas que no sabía cómo armar. El teléfono de Lucía, que había dejado cargando durante la noche, comenzó a vibrar sobre la mesa. Ambas mujeres lo miraron. En la pantalla aparecía un número desconocido con código de área local. ¿Contestas?, preguntó Teresa. Lucía dudó. Su primer pensamiento fue que era Roberto, llamando desde otro teléfono, quizás para seguir insultándola o para exigir que volviera. Pero algo le dijo que contestara. «Bueno, señora Lucía Ramírez Velasco». La voz al otro lado era masculina, formal, con ese tono profesional que usan los abogados y los burócratas. «Sí, soy yo». «Buenos días, señora Ramírez. Mi nombre es Mauricio Solís. Soy abogado del bufete Herrera y Asociados. La he estado tratando de localizar desde ayer por la noche. ¿Podría disponer de unos minutos para hablar? Es un asunto de suma importancia relacionado con su señora madre, Graciela Velasco de Ramírez». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su madre. Hacía ya 7 meses que su madre había fallecido de un paro cardíaco fulminante, sin avisos previos, sin tiempo para despedidas. Habían sido 7 meses de duelo silencioso, porque Roberto no le había permitido llorar abiertamente. «Ya supéralo», le había dicho apenas 2 días después del funeral. «La muerte es parte de la vida, no seas dramática». «¿Mi madre?». Su voz apenas era un susurro. «¿Qué pasa con mi madre? Señora Ramírez, ¿se encuentra usted en un lugar donde podamos hablar con privacidad? El asunto es delicado y preferiría discutirlo en persona, pero dadas las circunstancias y los plazos legales, necesito informarle por teléfono algunos detalles urgentes». Teresa, viendo la palidez en el rostro de Lucía, tomó su mano sobre la mesa en señal de apoyo. «Sí, puede hablar. Estoy con una amiga de confianza». «Muy bien, señora Ramírez. He estado intentando contactarla porque finalmente se concluyó el proceso de inventario y avalúo de los bienes dejados por su señora madre. El proceso se retrasó debido a algunas complicaciones burocráticas, pero todo ha sido finalmente resuelto. Tengo en mi poder el testamento certificado de la señora Graciela Velasco y necesito informarle que usted ha sido designada como única y universal heredera de todos sus bienes». Lucía parpadeó, confundida. «¿Heredera? Pero mi madre no tenía casi nada. Vivía de su pensión y...». «Señora Ramírez», la interrumpió el abogado con suavidad. «Su madre poseía varios bienes inmuebles registrados a su nombre, entre ellos una casa-habitación ubicada en la calle Jacarandas, número 247, que según nuestros registros es la dirección donde usted actualmente reside». El mundo se detuvo. La taza de café que Teresa tenía en la mano se quedó congelada a mitad de camino hacia sus labios. Lucía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Señora Ramírez, ¿me escucha? Yo no entiendo». Finalmente logró articular. «Esa casa, nosotros vivimos ahí hace 10 años. Roberto, mi esposo, él siempre dijo que era de su tío, que se la había rentado a precio especial por ser familia». Hubo una pausa del otro lado de la línea, y luego el abogado habló con un tono más cauteloso. «Señora Ramírez, según los documentos que tengo frente a mí, la propiedad ubicada en Jacarandas 247 fue adquirida por su madre hace exactamente 15 años, mucho antes de que usted contrajera matrimonio. El inmueble nunca estuvo en renta. Su madre se lo prestó a usted y a su esposo para que vivieran allí, pero la propiedad siempre permaneció registrada a nombre de Graciela Velasco. Y ahora, según el testamento, la propiedad es legalmente suya. Usted es la dueña absoluta de esa casa». Lucía comenzó a temblar. Teresa dejó su taza y se movió para sentarse junto a ella, pasando un brazo protector alrededor de sus hombros. «No puede ser», susurró Lucía. «Mi madre nunca me dijo nada.
Él siempre se comportó como si fuera suya. Él tomaba todas las decisiones. Él decía quién podía entrar y quién no. Señora Ramírez, entiendo que esto es impactante, pero hay otro asunto urgente que debo discutir con usted. ¿Su esposo, Roberto Campos, está al tanto de esta situación? No, él no sabe nada. Anoche él me echó de la casa. Me dijo que me fuera y que nunca volviera. Otro silencio, más largo y más pesado. Entiendo, dijo finalmente el abogado, y su voz había cambiado. Ahora había una nota de algo que Lucía no pudo identificar al principio, pero que después reconoció como satisfacción profesional. Señora Ramírez, esto cambia significativamente la situación legal. Su esposo acaba de cometer un delito al expulsarla de una propiedad que no le pertenece. Más aún, él está actualmente ocupando ilegalmente un inmueble del cual usted es la propietaria legítima. Bajo la nueva reforma al Código Civil que entró en vigor hace 3 meses, usted tiene derecho a solicitar el desalojo inmediato de cualquier ocupante que no tenga título de propiedad o contrato de arrendamiento, incluyendo cónyuges. Las palabras del noticiero en la radio. 24 horas, desalojo inmediato. Todo comenzó a encajar con una claridad aterradora. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Lucía, su voz ahora más firme. Significa, señora Ramírez, que en 24 horas, si usted así lo desea, su esposo puede estar legalmente fuera de esa casa. Y significa que la humillación que le hizo pasar anoche podría resultar ser el error más costoso de su vida. Teresa apretó su mano, y cuando Lucía volteó a verla, vio lágrimas en los ojos de su amiga. Pero no eran lágrimas de tristeza. Era algo diferente. Era esperanza. ¿Qué necesito hacer?, preguntó Lucía, y por primera vez en 10 años su voz sonó como la de alguien que toma decisiones, no como la de alguien que obedece órdenes. Necesito que venga a mi oficina lo antes posible para firmar los documentos correspondientes y recibir formalmente la herencia. Después de eso, iniciaremos los procedimientos legales para el desalojo. ¿Puede venir esta mañana? Lucía miró a Teresa, quien asintió con vigor. Sí, respondió Lucía. Voy para allá ahora mismo. Excelente. Le enviaré la dirección por mensaje de texto. Señora Ramírez, una última cosa. Su madre dejó algo más para usted. Un sobre sellado con instrucciones de que solo fuera abierto por usted en mi presencia. Lo tengo aquí, esperándola. Después de colgar, Lucía se quedó mirando fijamente la pared durante un largo minuto. Teresa esperó en silencio, dándole el espacio para procesar todo lo que acababa de escuchar. Mi madre sabía, dijo finalmente Lucía, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. Ella sabía lo que Roberto me hacía, y ella me protegió incluso después de muerta. Tu madre era una mujer sabia, dijo Teresa suavemente. Y ahora es tu turno de ser fuerte. ¿Estás lista para esto? Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano y se puso de pie. Por primera vez desde que podía recordar, se sintió algo que hacía años no experimentaba. Se sintió poderosa. Sí, dijo. Estoy lista. Vamos a recuperar mi casa. La oficina del bufete Herrera y Asociados estaba ubicada en un edificio antiguo pero bien mantenido en el centro de la ciudad. Teresa insistió en acompañar a Lucía y juntas subieron las escaleras hacia el 3er piso, donde una placa de bronce anunciaba el nombre de la firma legal. La recepcionista, una mujer joven de aspecto eficiente, las recibió con una sonrisa profesional. La señora Ramírez, el licenciado Solís la está esperando. Por favor, pasen por aquí. El despacho de Mauricio Solís era espacioso pero austero, con estantes llenos de libros legales y varios diplomas enmarcados en las paredes. El abogado era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso perfectamente peinado y anteojos de armazón delgado que le daban un aire de seriedad académica. Se puso de pie cuando ellas entraron y extendió la mano. Señora Ramírez, es un placer conocerla finalmente. Por favor, tomen asiento.
Una vez sentadas, el abogado abrió una carpeta manila que tenía sobre el escritorio. Antes que nada, permítame expresar mis condolencias por la pérdida de su madre. La señora Graciela era una mujer extraordinaria. Fue mi clienta durante muchos años y siempre la consideré una persona de gran integridad. ¿Usted conocía a mi madre?, preguntó Lucía sorprendida. Así es. Ella me contrató hace aproximadamente 12 años para varios asuntos legales. Uno de ellos fue la redacción de su testamento. Mauricio sacó un documento grueso de la carpeta. Este es el testamento certificado de su madre, debidamente registrado ante notario público y validado por las autoridades correspondientes. Como le mencioné por teléfono, usted ha sido nombrada única y universal heredera. Lucía tomó el documento con manos temblorosas y comenzó a leerlo. Las palabras legales eran difíciles de entender, pero el mensaje central era claro. Todo lo que su madre había poseído ahora le pertenecía a ella. Además de la propiedad en Jacarandas, 247, su madre también dejó una cuenta de ahorros con aproximadamente 230,000 pesos, un terreno en las afueras de la ciudad que actualmente está valuado en cerca de $500,000 y algunos bonos gubernamentales por 50,000 pesos más. Lucía sintió que la habitación daba vueltas. Casi 1,000,000 de pesos. Nunca en su vida había tenido acceso a esa cantidad de dinero. Roberto controlaba todas las finanzas del hogar. Ella nunca había tenido ni siquiera una tarjeta de débito propia. ¿Cómo es posible que mi madre tuviera todo esto? Ella vivía tan modestamente. Su madre era una mujer muy prudente con sus finanzas, explicó Mauricio. Trabajó durante 40 años como secretaria ejecutiva en una empresa petrolera y al jubilarse recibió una pensión considerable y un paquete de liquidación. Invirtió sabiamente y vivió con frugalidad. Pero según me confió en varias ocasiones, su mayor preocupación no era ella misma, sino usted. ¿Yo? Mauricio asintió gravemente. Su madre vino a verme hace aproximadamente 10 años, poco después de que usted se casara. Me dijo que estaba preocupada por su relación con el señor Roberto Campos. Me pidió que pusiera todos sus bienes a su nombre, de tal manera que, en caso de que algo le sucediera a ella, usted tuviera recursos propios. También me pidió específicamente que la casa donde usted vivía quedara registrada únicamente a su nombre, nunca al de su esposo. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Ella sabía desde el principio? Las madres saben, dijo Mauricio con gentileza, y las madres sabias protegen a sus hijas, incluso cuando ellas no quieren ser protegidas. El abogado sacó de la carpeta un sobre de papel manila, sellado con lacre rojo. Esto es lo que su madre dejó para usted. Me dio instrucciones muy específicas. El sobre solo debía ser entregado después de su muerte y solo después de que usted fuera oficialmente informada de la herencia. También pidió que lo abriera aquí, en mi presencia, por razones legales. Con manos que apenas podía controlar, Lucía tomó el sobre. Era pesado y podía sentir que contenía algo más que solo papel. Teresa le apretó el hombro en señal de apoyo, mientras Lucía rompía el sello de lacre. Dentro había 3 cosas. Una carta escrita a mano en el papel, con membrete que su madre siempre usaba. Una llave dorada con una etiqueta que decía Caja Fuerte, Banco Nacional, y una fotografía vieja en blanco y negro. Lucía reconoció la fotografía de inmediato. Era su abuela materna, la mujer que había criado a su madre como madre soltera en una época en que eso era motivo de escándalo social. Su abuela había muerto cuando Lucía era apenas una niña, pero recordaba sus manos suaves y su voz firme. Desplegó la carta con cuidado. La caligrafía de su madre, elegante y precisa, llenaba 3 páginas completas. Comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose cada pocas palabras. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que finalmente me he ido de este mundo.
Espero que no haya sido muy doloroso para ti, aunque sé que el amor entre madre e hija hace que cualquier despedida sea devastadora. Pero no te escribo para hablar de la muerte, sino de la vida que te espera ahora que yo no estoy. Sé que te preguntarás por qué nunca te dije nada sobre las propiedades, sobre el dinero, sobre todo lo que te estoy dejando. La respuesta es simple y compleja al mismo tiempo, porque tenía miedo de que si lo sabías, Roberto lo descubriría, y entonces todo mi plan para protegerte se vendría abajo. Lucía, mi amor, yo sé lo que ese hombre te ha hecho. Sé que te ha roto el espíritu de a poco, día tras día, con palabras crueles disfrazadas de bromas, con críticas constantes disfrazadas de consejos, con control disfrazado de preocupación. Lo sé porque yo viví algo similar con tu padre antes de que él nos abandonara. Lo sé porque he visto cómo tu luz se ha ido apagando con cada año que pasa. Intenté hablarte de esto muchas veces, pero tú lo defendías. Me decías que yo no entendía, que él estaba bajo mucho estrés, que en el fondo era buen hombre. Y yo dejé de insistir porque sé que nadie puede salvar a una mujer que no está lista para salvarse a sí misma. Pero lo que sí podía hacer era preparar el terreno para cuando estuvieras lista. La casa donde vives, la casa que él cree que es suya, siempre ha sido tuya. La compré con el dinero de mi liquidación específicamente para dártela a ti. Le dije a Roberto que era prestada, que era de un familiar lejano, cualquier mentira que lo hiciera sentir cómodo ocupándola. Pero en los registros legales, en los documentos que importan, la casa es tuya. Siempre lo fue. También dejé dinero para ti. No es una fortuna, pero es suficiente para que puedas empezar de nuevo si algún día encuentras el valor de dejar esa relación. Es suficiente para que rentes un departamento, para que compres comida, para que no tengas que depender de nadie mientras reconstruyes tu vida. La llave que encontrarás en este sobre abre una caja de seguridad en el Banco Nacional. Allí dejé algunas joyas de tu abuela, documentos importantes y una pequeña cantidad adicional de efectivo para emergencias. Todo es tuyo ahora. Pero lo más importante que quiero dejarte no es material, mi niña. Es esto: la fuerza de todas las mujeres que vinieron antes que tú. Tu abuela crió sola a 5 hijos en una época donde no había ayuda del gobierno, donde las mujeres solteras eran despreciadas, donde cada día era una batalla por la supervivencia. Y ella no solo sobrevivió, prosperó. Yo crecí viendo su fortaleza, y esa fortaleza está en tu sangre también. No siempre fuiste débil, Lucía. Yo recuerdo a la niña que defendía a los niños más pequeños en la escuela, a la adolescente que soñaba con ser veterinaria, a la joven mujer que tenía planes y ambiciones. Esa mujer sigue ahí dentro de ti, solo necesita recordar quién es. A quien siempre llamaron débil, a quien hicieron sentir que no valía nada, a quien convencieron de que no podía sobrevivir sola, le dejo todo: que aprenda el peso y el poder de la palabra justicia, que aprenda que las mujeres de nuestra familia no se rompen, solo se doblan temporalmente antes de enderezarse más fuertes que antes. Usa esta herencia para reconstruir tu vida. No tengas miedo, y cuando ese hombre que te ha lastimado tanto finalmente entienda que perdió todo lo que creía poseer, no sientas culpa. La justicia no es venganza, mi amor. La justicia es simplemente el universo corrigiendo un desequilibrio. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Y aunque ya no esté físicamente contigo, mi amor y mi protección te acompañarán siempre, con todo mi corazón. Tu madre, Graciela P.D. El licenciado Solís tiene instrucciones de ayudarte con todos los trámites legales necesarios. Confía en él. Es un buen hombre y un excelente abogado. Y recuerda, la casa es tuya. Siempre lo fue. Cuando Lucía terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Teresa lloraba también, y hasta el licenciado Solís había sacado un pañuelo para secarse discretamente los ojos.
Su madre vino a verme cada 6 meses durante los últimos 10 años, dijo Mauricio suavemente. Siempre me preguntaba si usted había llamado, si había venido a buscarme, si finalmente había tomado la decisión de irse. Cada vez que la respuesta era no, ella salía de esta oficina con el corazón roto, pero más determinada a protegerla de alguna manera. Lucía abrazó la carta contra su pecho. Ella me salvó. Incluso después de muerta, me salvó. Y ahora, dijo el abogado, recuperando su tono profesional, es momento de que usted decida qué hacer con esa salvación. ¿Desea proceder con el desalojo del señor Campos de su propiedad? Lucía levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero había algo nuevo en ellos: determinación. Sí, quiero que salga de mi casa. Hoy mismo, si es posible. Entiendo. Sin embargo, debo informarle que hay un proceso legal que seguir. Primero, necesitamos notificarlo formalmente de que la propiedad ha cambiado de manos y que él no tiene derecho legal a permanecer ahí. Le daremos 24 horas para desocupar voluntariamente. Si se niega, entonces procederemos con una orden judicial de desalojo forzoso. ¿Y si él se niega? ¿Si dice que la casa también es suya por ser mi esposo? Mauricio sonrió levemente. Ahí es donde la situación se pone interesante. ¿Usted y el señor Campos están legalmente casados? Lucía frunció el ceño. Sí, nos casamos hace 10 años. Tuvimos una ceremonia religiosa y luego fuimos al registro civil. ¿Tiene copia del acta de matrimonio? No. Roberto siempre se encargó de todos los papeles. Él dijo que los guardaba en un lugar seguro. El abogado abrió otra carpeta y sacó un documento oficial. Señora Ramírez, tomé la libertad de investigar un poco antes de nuestra reunión. Solicité una búsqueda exhaustiva en el registro civil de todos los matrimonios registrados bajo su nombre en los últimos 15 años. Le extendió el papel. Era un certificado de búsqueda del registro civil. El resultado fue negativo. No existe registro alguno de matrimonio entre Lucía Ramírez Velasco y Roberto Campos Silva, lo que significa que, legalmente, ustedes nunca estuvieron casados. El silencio en la oficina fue absoluto. Lucía miraba el documento sin poder creer la ceremonia. Yo firmé papeles. Es posible que hayan tenido una ceremonia religiosa, explicó Mauricio, pero si no se registró en el civil, no tiene validez legal, y basándome en lo que me ha contado sobre el señor Campos, sospecho que él nunca tuvo intención de registrarlo. Un hombre que quiere controlar a su pareja no la convierte en esposa legal, porque eso le daría derechos. Él prefirió mantenerla en un limbo legal donde usted no tenía ningún derecho sobre nada, ni siquiera sobre la relación misma. Teresa explotó. Ese maldito bastardo. 10 años. 10 años haciéndole creer que estaban casados. Lucía estaba en shock. ¿Entonces yo nunca fui su esposa? No en términos legales, lo que significa que él no tiene absolutamente ningún derecho sobre la propiedad, ni como esposo, ni como inquilino, ni como nada. Es simplemente un ocupante ilegal que debe ser desalojado. Por primera vez, desde que había entrado a esa oficina, Lucía sintió algo que no esperaba sentir. Una risa comenzó a burbujearse en su garganta. Era una risa amarga, histérica, pero también liberadora. 10 años, dijo entre risas y lágrimas. 10 años obedeciendo a un hombre que ni siquiera se molestó en casarse conmigo legalmente. 10 años siendo la esposa, sin tener ninguno de los derechos de una esposa. Pero ahora, dijo Mauricio con una sonrisa satisfecha, usted tiene todos los derechos de propietaria, y él no tiene ninguno. Roberto despertó alrededor del mediodía con la cabeza golpeándole como si tuviera a un grupo de mariachis tocando dentro de su cráneo. La boca le sabía a cenicero mezclado con alcohol rancio, y cuando intentó incorporarse del sillón donde había pasado la noche, todo el cuerpo le dolía. Se arrastró hasta el baño y se echó agua en la cara, mirándose en el espejo. Tenía los ojos inyectados de sangre y la barba de varios días le daba un aspecto desaliñado. «¡Pinche vieja!»,
murmuró todavía con la lengua pesada. Seguro ya viene arrastrándose de vuelta pidiendo perdón. Pero cuando revisó su teléfono, no había ninguna llamada ni mensaje de Lucía. Eso lo irritó. ¿Cómo se atrevía a dejarlo esperando? Él era quien decidía cuándo ella podía volver, no ella. Marcó el número de Lucía, pero después de varios tonos, entró el buzón de voz. La llamó de nuevo. Buzón de voz, una tercera vez. Lo mismo. Me está ignorando, dijo en voz alta, incrédulo. En 10 años, Lucía nunca se había atrevido a no contestar sus llamadas, ni una sola vez. La irritación comenzó a transformarse en algo más oscuro, furia. Decidió que cuando ella volviera, porque obviamente iba a volver, ¿a dónde más podía ir? La iba a poner en su lugar de una vez por todas. Nadie lo ignoraba a él, nadie. Se preparó un café cargado y encendió un cigarro, sentándose en la mesa de la cocina y repasando mentalmente todas las formas en que la haría pagar por este desacato. Quizás no le daría dinero para la despensa durante un mes, quizás la haría dormir en el sillón, quizás. El timbre de la puerta lo sacó de sus pensamientos vengativos. Cuando abrió, se encontró con 2 hombres en trajes formales. Uno de ellos cargaba una carpeta de piel, y el otro tenía una cámara colgando del cuello. «¿El señor Roberto Campos Silva?», preguntó el del traje gris. «¿Quién pregunta?» «Mi nombre es David Fuentes. Soy actuario del Tribunal Superior de Justicia. Vengo a entregar una notificación legal». «¿Es usted Roberto Campos Silva?» Roberto sintió una punzada de inquietud, pero la disimuló con bravuconería. «Sí, soy yo. ¿Qué quieren?» El actuario le extendió un sobre manila oficial. «Notificación de desalojo. Tiene usted 24 horas para desocupar esta propiedad». Roberto tomó el sobre como si le hubieran entregado una serpiente viva. «¿Qué? ¿De qué están hablando? Esta es mi casa». «Según los documentos registrales», continuó el actuario con voz monótona, acostumbrado a este tipo de reacciones, «esta propiedad ubicada en calle Jacarandas, número 247, pertenece a la señora Lucía Ramírez Velasco. Ella es la propietaria legal y ha solicitado su desalojo inmediato por ocupación ilegal. Mi compañero va a tomar fotografías del estado actual de la propiedad para el expediente». «Están locos. Lucía es mi esposa. Esta casa es tanto mía como de ella». El actuario sacó un documento de su carpeta. «¿Tiene usted acta de matrimonio que respalde esa afirmación?» «Por supuesto que tengo. Está guardada». Roberto se quedó paralizado. El acta de matrimonio. Nunca la había recogido del registro civil. Había ido con Lucía a la ceremonia en la iglesia, había firmado unos papeles que el cura les dio, pero después se había distraído con otras cosas y nunca completó el trámite civil. Pensó que no era importante. El papel no cambiaba nada, ¿verdad? «¿Dónde está guardada, señor Campos?», preguntó el actuario, aunque por su expresión era claro que ya conocía la respuesta. «Tiene que estar por aquí. Señor Campos, ya verificamos en el registro civil. No existe matrimonio registrado entre usted y la señora Ramírez, lo que significa que usted no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad. La ley es clara. Tiene 24 horas para recoger sus pertenencias personales y desalojar el inmueble. Si no lo hace voluntariamente, mañana a esta misma hora regresaremos con elementos de seguridad pública para ejecutar el desalojo forzoso». «Pero he vivido aquí por 10 años. Eso me da derechos». El actuario suspiró. «El concubinato puede generar ciertos derechos patrimoniales después de 5 años de convivencia, es cierto. Sin embargo, esos derechos no incluyen la propiedad automática de bienes que pertenecían exclusivamente a la otra parte antes de que iniciara la convivencia. Esta casa fue adquirida por la señora Graciela Velasco hace 15 años, mucho antes de que usted comenzara a vivir aquí. Usted fue, en todo momento, un ocupante por tolerancia de la propietaria original.
Ahora que la propiedad ha pasado a la señora Lucía Ramírez por herencia, ella tiene todo el derecho de solicitar su salida. Roberto abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Su mente intentaba procesar lo que estaba escuchando, pero era demasiado rápido. ¿Herencia? ¿De qué herencia hablan? La señora Graciela Velasco, madre de la señora Ramírez, falleció hace 7 meses. Esta propiedad formaba parte de su patrimonio y fue heredada a su hija. Todo está perfectamente documentado y registrado. Ahora, si me firma de recibido aquí, no voy a firmar nada. Esto es una trampa. Lucía no puede hacer esto. El actuario se encogió de hombros. Si se niega a firmar, simplemente anotaré que se le notificó en persona, pero que rechazó firmar. El proceso legal continúa de todas formas. El fotógrafo ya tomó evidencia de que estuvimos aquí y de que usted fue notificado. Mañana, a las 2 de la tarde, regresaremos para ejecutar el desalojo. Le sugiero que use estas 24 horas para empacar sus cosas y buscar otro lugar donde vivir. Buenos días. Los 2 hombres se dieron la vuelta y comenzaron a caminar de regreso a su automóvil oficial, estacionado frente a la casa. Roberto se quedó parado en la puerta, el sobre todavía en su mano, viendo cómo se alejaban. Cuando finalmente cerró la puerta, sus piernas cedieron y tuvo que apoyarse contra la pared. Esto no podía estar pasando. Era imposible. La vieja bruja de Graciela había muerto hace meses, y durante todo ese tiempo nadie había dicho nada sobre ninguna herencia. Y ahora, justo después de que él había puesto a Lucía en su lugar, ¿le salían con esto? Con manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a leer los documentos. Estaban llenos de términos legales que apenas entendía, pero el mensaje era claro. La casa era de Lucía, siempre lo había sido, y él tenía que irse. No, dijo en voz alta. No. Esto no va a pasar. Yo no voy a dejar que esto pase. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero intentó con un primo suyo que había estudiado algo de leyes en la universidad, pero el primo solo había completado 2 semestres antes de abandonar la carrera y ahora trabajaba vendiendo seguros. Luego intentó con un amigo que conocía a un abogado, pero el amigo no contestó. Finalmente, desesperado, buscó en internet abogado económico casos de divorcio y llamó al primer número que apareció. Una voz femenina contestó: «Bufete Martínez, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito hablar con un abogado urgentemente. Es un caso de desalojo injusto. Un momento, por favor». Después de una espera que le pareció eterna, una voz masculina tomó la línea. «Licenciado Martínez, ¿en qué puedo servirle?». Roberto explicó atropelladamente toda la situación. La casa, Lucía, la herencia, la notificación de desalojo. El abogado lo escuchó en silencio, haciendo algunas preguntas ocasionales. «Entiendo su situación, señor Campos», dijo finalmente el licenciado Martínez, «pero tengo que ser honesto con usted. Legalmente, su posición es muy débil. Si la propiedad efectivamente pertenecía a la madre de su pareja y ahora fue heredada a ella, y si además ustedes no tienen un matrimonio registrado legalmente, entonces ella está en todo su derecho de solicitarle que desaloje. Pero yo he vivido ahí por 10 años. Eso tiene que contar para algo. Podría argumentarse una sociedad de hecho o un concubinato que genere derechos patrimoniales, pero eso requeriría probar que hubo una contribución económica significativa de su parte a la manutención del hogar y a la adquisición de bienes comunes. Usted contribuyó al pago de servicios, mantenimiento de la propiedad, mejoras al inmueble. Roberto guardó silencio. La verdad era que durante los últimos 5 años había estado entrando y saliendo de empleos, y cuando trabajaba gastaba la mayor parte de su dinero en sus propias cosas: cerveza, apuestas de fútbol, salidas con sus amigos. Lucía trabajaba limpiando casas y era ella quien pagaba la luz, el agua, la comida. Él consideraba que su contribución era ser el hombre de la casa.
Pero ahora, ante la pregunta directa del abogado, se dio cuenta de que eso no significaba nada en términos legales. Yo contribuía de otras formas, dijo débilmente. Señor Campos, el abogado sonaba cansado. Como le dije, su posición legal es muy débil. Podría intentar dilatar el proceso judicial, quizás conseguir una prórroga de algunas semanas, pero eventualmente va a tener que desalojar la propiedad. Mi consejo profesional es que busque un lugar donde vivir, empaque sus cosas y trate de negociar con su pareja de manera civilizada. Si usted coopera voluntariamente, quizás ella esté dispuesta a darle más tiempo o incluso a ayudarlo con los gastos de la mudanza. Pero si se resiste y la obliga a ejecutar un desalojo forzoso, solo va a empeorar las cosas para usted. ¿Cuánto me cobraría por representarme?, preguntó Roberto, aunque ya sabía que no tenía dinero para pagar un abogado. Para un caso como este, mis honorarios iniciales serían de 15,000 pesos, más gastos del proceso. Y tengo que advertirle que, como le dije, las probabilidades de éxito son muy bajas. Yo necesito pensarlo. Le llamo después. Como guste. Que tenga buen día. Roberto colgó y arrojó el teléfono contra el sillón. 15,000 pesos. Ni siquiera tenía 500 en su cuenta bancaria. Y el abogado básicamente le había dicho que no tenía caso. ¿Cómo había pasado esto? Ayer por la mañana, él era el rey de su castillo, el que daba las órdenes, el que decidía quién se quedaba y quién se iba. Y ahora, menos de 24 horas después, estaba a punto de perder todo. Es culpa de ella, murmuró. Todo es culpa de esa estúpida. Ella y su maldita madre me tendieron una trampa. Pero incluso mientras decía esas palabras, una parte de él sabía que no eran ciertas. Nadie le había tendido una trampa. Él había asumido que la casa era suya simplemente porque era el hombre y porque Lucía nunca lo había contradicho. Él había asumido que estaban legalmente casados, a pesar de nunca haber completado el trámite. Él había asumido que podía tratarla como quisiera y que ella nunca tendría el valor ni los recursos para irse. Todas esas asunciones acababan de explotar en su cara. Mientras Roberto procesaba su nueva realidad, Lucía estaba en el banco junto a Teresa y el licenciado Solís, abriendo la caja de seguridad que su madre le había dejado. Dentro, tal como la carta había indicado, había joyas antiguas de su abuela. Un collar de perlas, unos aretes de oro con esmeraldas, una pulsera de plata labrada. También había un sobre con 20,000 pesos en efectivo y varios documentos importantes. Su acta de nacimiento original, la escritura de la casa y fotografías antiguas de su familia. Pero lo que más llamó su atención fue un pequeño cuaderno de espiral con la letra de su madre. Era una especie de diario, pero no de sus propios pensamientos, sino de observaciones sobre la relación de Lucía con Roberto. 15 de marzo 2018. Hoy Lucía vino a visitarme con un moretón en el brazo. Dijo que se había golpeado con la puerta, pero yo conozco la forma de un moretón de puño. No dije nada porque sé que lo negaría. Llamé al licenciado Solís mañana para actualizar mi testamento. 3 de julio 2019. Roberto llamó gritándome por teléfono porque supuestamente yo le dije a Lucía que lo dejara. Nunca dije tal cosa, aunque Dios sabe que quisiera. Ese hombre está cada vez más violento. Aumenté el monto de la cuenta de ahorros para Lucía. Ella va a necesitar mucho cuando finalmente abra los ojos. 22 de noviembre 2020. Lucía canceló la cena de Navidad que teníamos planeada. Dijo que Roberto tenía otros planes. He notado que cada vez la veo menos. Él la está aislando sistemáticamente de todos sus seres queridos. Reconozco este patrón. Es exactamente lo que hizo el padre de Lucía conmigo. Tengo que actuar pronto. Página tras página documentaba años de abuso. Cada incidente cuidadosamente fechado y descrito. Era desgarrador, pero también era evidencia irrefutable de que su madre había sabido exactamente lo que estaba pasando y había estado preparándose para proteger a su hija.
Tu madre era una mujer extraordinaria, dijo el licenciado Solís suavemente. Pocas personas tienen la previsión y la determinación para hacer lo que ella hizo. Lucía cerró el cuaderno y lo guardó junto con las joyas y el dinero en su bolso. Mi madre fue la mujer más fuerte que he conocido, y yo la decepcioné durante años al quedarme con un hombre que no me merecía. No la decepcionaste, dijo Teresa con firmeza. Los abusadores son expertos en hacer que sus víctimas se sientan culpables y atrapadas. No es tu culpa. Lo importante es que ahora estás libre. ¿Lo estoy?, preguntó Lucía. Roberto no va a aceptar esto fácilmente. Lo conozco. Va a intentar algo. Como si sus palabras hubieran invocado al demonio, su teléfono comenzó a sonar. Era Roberto. Los tres se miraron. El licenciado Solís asintió. Contesta. Pon el altavoz. Quiero escuchar lo que dice, y quiero que Teresa sea testigo también. Lucía presionó el botón de altavoz. Bueno, ¿dónde estás? La voz de Roberto sonaba diferente. Ya no era la voz arrogante y agresiva de la noche anterior. Había un tono de desesperación mal disimulada. Eso ya no es tu problema, Roberto. Lucía, por favor, necesitamos hablar. Esto de la casa, hay un malentendido. Yo no sabía que tu mamá... Mira, podemos arreglar todo. Ven a casa y hablamos como adultos. Ya no es mi casa, según tú. Anoche me dijiste que me largara y que nunca volviera. Esas fueron tus palabras exactas. Yo estaba borracho, no sabía lo que decía. Tú me conoces. A veces digo cosas que no pienso cuando tomo, pero tú sabes que yo te quiero, que somos una familia. Lucía sintió una oleada de náusea al escuchar las mismas palabras que había oído cientos de veces antes, las mismas excusas, las mismas manipulaciones. No somos una familia, Roberto. Nunca lo fuimos. De hecho, ni siquiera estamos casados legalmente. ¿Sabías eso? Hubo un silencio del otro lado. ¿Y quién te dijo eso? Un abogado de verdad, no como ese primo tuyo que no terminó ni la carrera. Me mostró los documentos del registro civil. Nunca completaste el trámite del matrimonio. Durante 10 años me hiciste creer que era tu esposa, pero legalmente nunca lo fui. Lucía, eso no importa. El papel no cambia lo que sentimos. Lo que tú sentiste fue conveniente tener a alguien que limpiara tu casa, cocinara tu comida y aguantara tus borracheras y tus insultos. Eso fue lo que sentiste. No me hables así. La voz de Roberto subió varias octavas, revelando la verdadera ira que se escondía bajo su falsa amabilidad. Yo soy el que te mantuvo todos estos años. Sin mí no serías nada. Yo te mantuve a ti, Roberto. Yo pagaba la luz, el agua, la comida. ¿Cuándo fue la última vez que tú aportaste algo más que violencia y humillación? La casa es mía también. He vivido ahí por 10 años. La casa nunca fue tuya. Era de mi madre y ahora es mía. Y quiero que salgas de ella. Tienes hasta mañana a las 2 de la tarde. No voy a irme. Me vas a tener que sacar a rastras. El licenciado Solís hizo una seña a Lucía. Ella entendió. Como quieras, Roberto. Nos vemos mañana con la policía. ¡Lucía, espera! Ella colgó antes de que él pudiera continuar. Le temblaban las manos, pero había una sensación de poder que nunca antes había experimentado. Acababa de ponerle límites a su abusador. Acababa de decirle que no. Y el cielo no se había caído. «Excelente», dijo el licenciado Solís. Esa llamada fue perfecta. Él mismo admitió que sabía del desalojo y que se niega a cooperar. Si mañana tenemos que ejecutar el desalojo forzoso, esa grabación será evidencia de que él fue notificado apropiadamente y que eligió resistirse. ¿Grabación?, preguntó Lucía. El abogado levantó su teléfono. «Siempre grabo las llamadas importantes. Con su permiso, por supuesto». Lucía asintió. Cada paso que daba se sentía surrealista, como si estuviera viviendo la vida de otra persona, pero al mismo tiempo se sentía más ella misma de lo que se había sentido en años. Capítulo 6. Las 24 horas. Roberto pasó el resto del día en un estado de pánico creciente. Intentó llamar a Lucía varias veces más, pero ella nunca contestó. Luego intentó enviarle mensajes de texto. «Lucía, por favor,
no hagas esto. Podemos solucionarlo. Te prometo que voy a cambiar. Ya no voy a tomar. Lo juro por mi madre. Piensa en todo lo que hemos pasado juntos. ¿Vas a tirar 10 años a la basura? Cuando los mensajes no obtuvieron respuesta, cambió de táctica. Eres una desgraciada malagradecida. Después de todo lo que hice por ti, tu madre era una vieja amargada y tú vas a terminar igual. Nadie más te va a querer. Eres una fracasada. Y finalmente, cuando la rabia dio paso al miedo verdadero, Lucía, por favor, no tengo a dónde ir, no tengo dinero. ¿De verdad me vas a dejar en la calle? Pero el teléfono de Lucía permanecía en silencio. Ella, por consejo del licenciado Solís, había bloqueado su número después de la primera llamada. Los mensajes llegaban, pero ella no los veía, y eso era exactamente como debía ser. Mientras tanto, Roberto intentaba desesperadamente buscar opciones. Llamó a su hermano mayor, Ernesto, quien vivía en otra ciudad. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Tuve un problema con la casa. ¿Qué tipo de problema? La voz de Ernesto sonaba sospechosa. Es complicado, te lo explico cuando llegue. Roberto, la última vez que te quedaste unos días, te terminaste quedando 3 meses, te comiste toda mi despensa y te fuiste sin pagar un solo peso. ¿Te acuerdas? Esto es diferente, hermano, es una emergencia. ¿Le pegaste a Lucía? ¿Es por eso que te está corriendo? No, yo nunca le he puesto una mano encima. Ella está loca, eso es todo. Su mamá le dejó la casa en herencia y ahora se cree la gran cosa. Ernesto suspiró largamente. Roberto, te quiero, eres mi hermano, pero no puedo ayudarte si no dejas de mentir. Mamá me contó lo que pasó en la cena de Navidad del año pasado, cómo le gritaste a Lucía frente a toda la familia, y Verónica vio los moretones en los brazos de Lucía cuando la encontró en el mercado hace unos meses. Eso no es... Déjame terminar. Has tratado a esa mujer como basura durante años. Toda la familia lo sabe, aunque la mayoría no tiene el valor de decírtelo a la cara. Así que no puedes quedarte en mi casa. Usa esto como una oportunidad para cambiar de verdad, no solo de prometer que vas a cambiar. Consigue ayuda. Ve a un grupo de alcohólicos anónimos. Habla con un terapeuta, pero no cuentes conmigo para rescatarte esta vez. La llamada terminó abruptamente. Roberto miró el teléfono con incredulidad. Hasta su propia familia le había dado la espalda. Pasó la tarde llamando a amigos, conocidos, cualquiera que pudiera ofrecerle un lugar donde quedarse. Algunos no contestaron. Otros le dijeron que no tenían espacio. Uno de ellos fue brutalmente honesto. Mano, todos sabemos cómo eres cuando tomas. No quiero eso en mi casa cerca de mi esposa y mis hijos. Lo siento. Al caer la noche, Roberto se encontró sentado en el piso de la sala, rodeado de botellas vacías y con la terrible comprensión de que había quemado todos los puentes que alguna vez tuvo. No era solo que estaba perdiendo la casa, estaba perdiendo todo. Su imagen de autoridad, sus relaciones, su ilusión de control. Miró alrededor de la sala. En las paredes todavía estaban las fotografías que Lucía había colgado años atrás. Fotos de ellos cuando eran más jóvenes, cuando ella todavía sonreía, cuando todavía había algo parecido al amor en sus ojos. ¿Cuándo había muerto ese amor? ¿Había sido un solo momento o 1000 pequeñas crueldades acumuladas? Por primera vez en años, Roberto se permitió ver la verdad. Él había destruido lo único bueno que tenía en su vida, y ahora era demasiado tarde para repararlo. A las 2 de la tarde del día siguiente, un convoy de vehículos se estacionó frente a la casa de la calle Jacarandas. Había una patrulla de policía, el auto del licenciado Solís, una camioneta de mudanzas y el coche de Teresa con Lucía en el asiento del pasajero. Lucía había dormido poco la noche anterior, su mente corriendo entre el miedo y la anticipación. ¿Y si Roberto se ponía violento? ¿Y si se negaba a salir? ¿Y si... Respira, le dijo Teresa tomando su mano. La ley está de tu lado. Los policías están aquí para protegerte. Todo va a salir bien.
El licenciado Solís se acercó a la ventanilla. ¿Lista? Lucía asintió, aunque no estaba segura de estarlo. Bajó del auto con las piernas temblorosas y caminó hacia la casa que había sido su hogar durante 10 años, pero que en realidad nunca había dejado de pertenecer a su familia. El actuario que había venido el día anterior tocó a la puerta. No hubo respuesta. Tocó de nuevo, más fuerte. Silencio. Señor Campos, abra la puerta, por favor. Estamos aquí para ejecutar la orden de desalojo. Si no abre voluntariamente, procederemos a forzar la entrada. Pasaron 30 segundos que se sintieron como horas. Luego, el sonido de pasos arrastrándose del otro lado. La puerta se abrió lentamente. Roberto estaba irreconocible. Tenía la ropa arrugada, el cabello revuelto, los ojos hinchados. Olía a alcohol y sudor. Miró a Lucía con una expresión que mezclaba rabia, humillación y algo que ella nunca antes había visto en él: derrota. ¿De verdad vas a hacer esto? Su voz era apenas un susurro ronco. Lucía tragó saliva. Parte de ella, esa parte que había sido entrenada durante años para ceder, para perdonar, para no hacer problemas, quería decir que no, que podían encontrar otra solución. Pero entonces recordó la carta de su madre, recordó los moretones, recordó las noches llorando en el baño, recordó el grito de «lárgate, inútil», que todavía resonaba en sus oídos. «Sí», dijo con voz firme, «voy a hacer esto». El actuario le entregó a Roberto un papel. Según la orden judicial, tiene derecho a llevarse sus pertenencias personales, ropa, documentos, objetos que pueda demostrar que son suyos. Todo lo demás permanece en la propiedad. El equipo de mudanza lo ayudará a sacar sus cosas y las cargará en un vehículo. ¿Tiene algún lugar a donde ir? Roberto no respondió. Simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso al interior de la casa. Los cargadores de la mudanza lo siguieron, junto con uno de los policías. Lucía entró detrás de ellos, su corazón latiendo con fuerza. Era extraño estar en su propia casa como visitante, viendo cómo Roberto recogía sus cosas, ropa sucia del armario, artículos de higiene personal del baño, herramientas de un cajón del garage. No había mucho, se dio cuenta. En 10 años de vivir juntos, Roberto no había acumulado prácticamente nada de valor. Mientras los cargadores empacaban las cajas, Lucía caminó por la casa, viendo cada habitación con nuevos ojos. La cocina donde había preparado miles de comidas. La sala donde había limpiado 1000 veces el desorden de Roberto. El dormitorio donde había llorado tantas noches. Todos esos espacios habían sido testigos de su dolor, pero ahora iban a ser testigos de su renacimiento. En la habitación principal encontró algo que la hizo detenerse. Sobre la mesita de noche estaba el retrato partido que ella había llevado en su bolsa la noche que la echaron. Roberto lo había sacado de la basura y lo había pegado con cinta adhesiva. Era una foto de ellos dos en su primer aniversario, sonriendo, con los brazos entrelazados. Por un momento, Lucía sintió una punzada de tristeza. No por Roberto como era ahora, sino por el hombre que ella había creído que era. Por los sueños que había tenido cuando era joven e ingenua. ¿Quiere conservar esto, señora?, preguntó uno de los cargadores, señalando la fotografía. Lucía la tomó, la miró por última vez y luego la depositó en una de las cajas de Roberto. Déjasela a él. Yo ya no necesito recordar ese pasado. 2 horas después, todas las pertenencias de Roberto estaban cargadas en la camioneta. Él estaba parado en la banqueta, viendo cómo cerraban las puertas del vehículo. ¿A dónde quiere que llevemos las cosas, señor?, preguntó el conductor. Roberto dio una dirección: un hotel económico en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar donde no hacen preguntas y se paga por noche. El licenciado Solís se acercó a él. Señor Campos, la señora Ramírez me ha autorizado a ofrecerle esto. Le extendió un sobre. Son 5,000 pesos. Es un gesto de buena voluntad para ayudarlo con los gastos iniciales de encontrar un nuevo lugar donde vivir. No está obligada legalmente a darle nada,
pero quiere que quede claro que esto no es venganza, es simplemente justicia. Roberto tomó el sobre con manos temblorosas. Abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra salió. ¿Qué podía decir? ¿Gracias? ¿Lo siento? Ninguna palabra parecía adecuada para el momento. Lucía se acercó, manteniéndose a una distancia segura, pero mirándolo directamente a los ojos. Roberto, espero que uses esto como una oportunidad para cambiar de verdad, para conseguir ayuda con tu problema de alcohol, para aprender a tratar a las personas con respeto. No voy a mentir y decir que te perdono, porque el perdón toma tiempo y tú causaste mucho daño, pero tampoco te guardo rencor. Simplemente quiero que sigas tu camino y que yo siga el mío. Roberto la miró durante un largo momento. Por primera vez en 10 años, realmente la vio. No como su posesión, no como su sirvienta, sino como una persona completa con sus propios derechos y su propia fuerza. Y en ese momento de claridad forzada, sintió algo que no había sentido en años: vergüenza genuina. «Lo siento», murmuró finalmente, «por todo». No era suficiente. 2 palabras no podían borrar 10 años de abuso, pero era un comienzo, o al menos el reconocimiento de que había habido un final. La camioneta arrancó, llevándose a Roberto y todo lo que le quedaba de su antigua vida. Lucía lo vio alejarse, y cuando el vehículo dobló la esquina y desapareció de su vista, sintió como si se hubiera quitado un peso de encima que había estado cargando tanto tiempo que ya ni recordaba cómo se sentía estar sin él. Teresa la abrazó. «Ya terminó, ya puedes respirar». Y Lucía respiró, un respiro profundo, limpio, libre. Pero como el licenciado Solís le había advertido, heredar no era solo recibir beneficios. También significaba asumir responsabilidades y enfrentar problemas que su madre había dejado sin resolver. Una semana después del desalojo, Lucía estaba de vuelta en la oficina del abogado, esta vez para discutir asuntos menos agradables. Su madre dejó algunas deudas, explicó Mauricio Solís, abriendo otra carpeta. No son enormes, pero son significativas. Hay un préstamo bancario por 120,000 pesos que ella sacó hace 3 años para hacer mejoras en el terreno que heredó. También hay impuestos atrasados sobre ese mismo terreno por 30,000 pesos. Y hay una disputa legal con un vecino del terreno que reclama que parte de la propiedad en realidad le pertenece a él. Lucía sintió que su estómago se hundía. ¿120,000 pesos? ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Tiene varias opciones. Puede vender el terreno y usar el dinero para pagar las deudas. El terreno está valuado en aproximadamente 500,000 pesos, así que después de pagar las deudas, todavía le quedaría una suma considerable. O puede intentar refinanciar el préstamo y pagar en plazos más pequeños, mientras busca la manera de hacer productivo el terreno. También está la opción de pelear la demanda del vecino, pero eso implica costos legales adicionales. ¿Qué recomienda usted? El abogado se quitó los lentes y los limpió pensativamente. Honestamente, señora Ramírez, necesito saber cuáles son sus planes a largo plazo antes de poder aconsejarla. ¿Qué quiere hacer con su vida ahora que tiene estos recursos? Era una pregunta que Lucía se había estado haciendo desde que recibió la herencia. Durante 10 años había vivido día a día, sobreviviendo, sin permitirse soñar con un futuro diferente. Ahora, de repente, tenía opciones. Y las opciones, descubrió, podían ser tan aterradoras como liberadoras. «No lo sé», admitió. «Toda mi vida adulta la pasé siendo la mujer de Roberto. Ni siquiera sé quién soy yo sin esa identidad. Entonces quizás ese debería ser su primer paso. Descubrir quién es usted. Y mientras tanto, manejamos estos asuntos legales y financieros de manera conservadora». Pero las complicaciones no se limitaban a asuntos legales y financieros. 2 días después, mientras Lucía limpiaba la casa que ahora oficialmente le pertenecía, tocaron a la puerta. Era una mujer de unos 60 años, bien vestida,
con el cabello teñido de rubio y demasiado maquillaje. Lucía la reconoció vagamente como alguien que había visto en el funeral de su madre, pero no recordaba su nombre. ¿Lucía Ramírez?, preguntó la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Soy Beatriz Velasco, prima segunda de tu madre. ¿Podemos hablar? Lucía, educada por costumbre, la dejó entrar. Preparó café y se sentaron en la mesa de la cocina. Vine porque me enteré de que heredaste todos los bienes de Graciela, comenzó Beatriz, removiendo el azúcar en su café con movimientos estudiados. Y quería hablar contigo sobre un asunto delicado. ¿Qué asunto? Bueno, verás, tu madre y yo teníamos un acuerdo. Hace años yo le presté dinero para ayudarla con algunos gastos médicos. 50,000 pesos. Ella me prometió que me los devolvería, pero nunca lo hizo. Y ahora que ella ya no está, pensé que tú, como su heredera, querrías honrar su deuda. Lucía frunció el ceño. ¿Mi madre le debía dinero? Ella nunca mencionó nada de eso. Bueno, tu madre era muy orgullosa. Probablemente no quería preocuparte. Beatriz sacó de su bolso un papel arrugado. Mira, aquí está el recibo del préstamo. Está firmado por ella. Lucía tomó el papel y lo examinó. Efectivamente, parecía tener la firma de su madre, aunque la tinta estaba descolorida y el papel lucía viejo. Pero algo no se sentía bien. ¿Por qué esperó hasta ahora para reclamar esta deuda? Mi madre murió hace 7 meses. Beatriz se movió incómoda en su silla. Bueno, yo no quería parecer insensible reclamando dinero justo después de su muerte, pero han pasado varios meses. Y yo también tengo mis propias necesidades financieras. Voy a necesitar verificar esto con mi abogado, dijo Lucía firmemente. Si la deuda es legítima, por supuesto que la pagaré, pero necesito confirmar que todo está en orden. La expresión de Beatriz se endureció. No puedo creer que estés dudando de la palabra de un miembro de tu familia. Tu madre estaría muy decepcionada. Mi madre me enseñó a ser cuidadosa con el dinero, respondió Lucía, sintiendo una nueva fortaleza en su voz. Le voy a pedir que me deje una copia de ese documento y le daré una respuesta en unos días. Beatriz se fue claramente molesta, y Lucía inmediatamente llamó al licenciado Solís. Cuando le describió la situación y le envió una foto del documento, el abogado silbó por lo bajo. Señora Ramírez, esa firma es falsa. Lo sé porque yo tengo docenas de documentos firmados por su madre, y esa no es su firma. Es una imitación razonable, pero hay varios detalles que no coinciden. Alguien está intentando estafarla. Lucía sintió una mezcla de alivio y furia. ¿Qué hago? No le pague ni un peso. Si ella insiste, dígale que estamos dispuestos a verificar la autenticidad del documento mediante un perito calígrafo, lo cual probablemente la hará retractarse. Y si realmente insiste y amenaza con demandar, entonces la contrademandaremos por intento de fraude. Al día siguiente, Lucía recibió una llamada de Beatriz. He estado pensando, dijo la mujer con voz tensa, y creo que quizás me confundí. Tal vez ese préstamo fue con otra persona. Mis disculpas por el malentendido. Entiendo, dijo Lucía fríamente. Que tenga un buen día. Después de colgar, se dio cuenta de algo importante. La gente la había visto como un blanco fácil durante años. Roberto, Beatriz, quién sabe cuántos otros habían asumido que podían aprovecharse de ella porque era débil. Pero esos días habían terminado. Las complicaciones continuaron llegando como olas. El licenciado Solís la refirió con un contador para ayudarla a organizar sus finanzas y presentar la declaración de impuestos de la herencia. El contador, un hombre de mediana edad llamado Francisco Gutiérrez, llegó a su primera reunión con una sonrisa amigable y muchas promesas. No se preocupe, señora Ramírez, yo me encargaré de todo. Los impuestos, las declaraciones, las inversiones. Todo lo que necesita es firmar donde yo le indique y puede quedarse tranquila. Pero algo en su actitud excesivamente solícita le recordó a Roberto.
Esa forma de hablar, como si ella no pudiera entender los números, como si necesitara que un hombre le explicara todo en términos simples. «Señor Gutiérrez», dijo Lucía, «agradezco su ayuda, pero quiero entender cada paso del proceso. ¿Podría explicarme exactamente qué documentos necesito firmar y por qué?» La sonrisa del contador vaciló ligeramente. «Bueno, son cosas muy técnicas. No quiero aburrirla con detalles». «No me va a aburrir. Quiero saber». Durante la siguiente hora, Francisco intentó danzar alrededor de las explicaciones específicas, usando jerga técnica para confundirla. Pero Lucía, armada con una conexión a Internet y la determinación de no volver a ser engañada, buscó cada término que no entendía y le hizo repetir las explicaciones hasta que tuvieron sentido. Fue entonces cuando notó algo extraño. Uno de los documentos que él quería que firmara le daba a él poder de administración sobre su cuenta bancaria. «¿Por qué necesitaría usted acceso a mi cuenta?», preguntó. «Oh, es solo protocolo estándar, para poder hacer las transferencias de impuestos y demás, pero yo puedo hacer esas transferencias yo misma una vez que usted me diga cuánto y a dónde, ¿verdad?». Francisco se puso visiblemente incómodo. «Bueno, sí, técnicamente. Entonces no voy a firmar esto». Lucía apartó el documento. «Señora Ramírez, realmente creo que está siendo innecesariamente desconfiada. Señor Gutiérrez, gracias por su tiempo, pero creo que voy a buscar un contador diferente. Uno que respete mi inteligencia y mi derecho a entender mis propias finanzas». Después de que se fue, Lucía llamó al licenciado Solís y le contó lo sucedido. «Hizo lo correcto», le dijo el abogado. «Desafortunadamente, hay muchos profesionales que ven a las mujeres recién heredadas como presas fáciles. Voy a referirla con una contadora de mi confianza, Alicia Campos. Ella es excelente y, más importante, es honesta». La contadora resultó ser una mujer joven, eficiente y directa. En su primera reunión, Alicia le explicó todo en términos claros, le mostró exactamente cuánto debía en impuestos y le dio opciones específicas para manejar sus finanzas sin nunca hacerla sentir tonta o incapaz. «Hay muchos buitres ahí fuera», le advirtió Alicia. «Cuando la gente se entera de que alguien ha heredado dinero, salen de todos lados ofreciendo inversiones garantizadas, préstamos que necesitas urgentemente, servicios que no puedes vivir sin ellos. Mi consejo: no tomes ninguna decisión financiera importante durante al menos 6 meses. Date tiempo para procesar tu nueva situación y aprender sobre finanzas básicas, y desconfía de cualquiera que te presione para tomar decisiones rápidas». Lucía siguió ese consejo. Durante las siguientes semanas, dedicó tiempo a educarse sobre finanzas personales, leyendo libros de la biblioteca y viendo videos educativos en línea. Por primera vez en su vida, entendía conceptos como tasas de interés, inversiones a plazo fijo y planificación fiscal. El asunto del terreno disputado resultó ser más complejo de lo que el licenciado Solís había anticipado inicialmente. El vecino, un hombre llamado Ramón Estrada, afirmaba que parte del terreno heredado por Lucía, específicamente una franja de aproximadamente 50 metros cuadrados que daba a la carretera principal, había sido de su familia durante generaciones y que había un error en los registros oficiales. «Tengo documentos que lo prueban», insistía Ramón en una reunión tensa en la oficina del licenciado Solís. «Mi abuelo compró esa tierra en 1965. El hecho de que esté registrada bajo otro nombre es un error administrativo que necesita ser corregido». «¿Puede mostrarme esos documentos?», preguntó Mauricio Solís. Ramón sacó papeles amarillentos que efectivamente parecían ser escrituras antiguas. Pero cuando el abogado los examinó con cuidado, encontró inconsistencias. Las medidas no coincidían exactamente, las colindancias eran vagas y, lo más importante, los documentos nunca habían sido registrados formalmente. «Señor Estrada»,
dijo el licenciado Solís cuidadosamente. Estos documentos son interesantes desde un punto de vista histórico, pero no tienen validez legal. No están registrados en el registro público de la propiedad, y las descripciones de los límites del terreno son demasiado imprecisas para ser consideradas definitivas. Pero mi familia ha usado esa tierra por décadas. Eso debería contar para algo. El uso de un terreno puede eventualmente resultar en derechos de posesión, es cierto. Pero eso requiere que el uso haya sido continuo, pacífico, público, y como dueño por al menos 5 años consecutivos. ¿Puede usted demostrar que cumple con todos esos requisitos? Ramón se puso rojo de ira. Esto es un robo. Su cliente está robando lo que legítimamente le pertenece a mi familia. Lucía, que había estado sentada en silencio durante la mayor parte de la reunión, finalmente habló. Señor Estrada, entiendo que esto es frustrante para usted. Si su familia realmente usaba parte de ese terreno, puedo imaginar que esto se siente injusto. Pero yo no estoy tratando de robarle nada a nadie. Yo simplemente heredé lo que legalmente le pertenecía a mi madre. Si usted cree que tiene derechos sobre parte del terreno, entonces el proceso legal existe precisamente para resolver estas disputas. Ya lo intenté. Intenté resolver esto legalmente con su madre durante años, pero ella siempre se negó a negociar. El licenciado Solís levantó una ceja. ¿Se negó a negociar o rechazó su reclamación porque no tenía mérito legal? Ramón apretó los puños. Vamos a terminar en juicio, y cuando el juez vea mis documentos, voy a recuperar lo que me pertenece. Es su derecho de mandar, respondió el abogado con calma. Pero debo advertirle que un juicio es costoso y largo, y basándome en la evidencia que he visto, sus probabilidades de éxito son bajas. Después de que Ramón se fue hecho una furia, Lucía se hundió en su silla. ¿Cuánto va a costar defender esto en juicio? Depende de cuánto tiempo dure, pero podríamos estar hablando de 50 a 100,000 pesos en honorarios legales. El abogado vio la expresión preocupada en el rostro de Lucía y añadió, sin embargo, tengo otra propuesta. He estado investigando ese terreno y descubrí algo interesante. Sacó un mapa y lo desplegó sobre el escritorio. Mire, este es su terreno, y este, señaló una parcela adyacente, es el terreno del señor Estrada. Ahora la franja que él dice que le pertenece es esta sección aquí que da a la carretera. Es una ubicación valiosa porque tiene acceso directo a la vía principal, lo cual hace que sea perfecta para un negocio comercial. ¿Y? Preguntó Lucía. Y su terreno, incluso sin esa franja, todavía tiene acceso a la carretera por este otro lado. No es tan directo, pero es accesible. Mi propuesta es esta. ¿Qué tal si usted le vende esa franja disputada al señor Estrada? No toda la cantidad que él reclama, sino solo la parte que realmente ha estado usando. Digamos, unos 30 metros cuadrados. Le cobra un precio justo, no regalado, pero razonable. Y con eso evita un juicio costoso y quizás incluso gana un aliado en lugar de un enemigo. Lucía consideró la propuesta. Su primer instinto fue rechazarla. ¿Por qué debería cederle algo a un hombre que la había amenazado con demandarla? Pero luego pensó en las lecciones que había aprendido en las últimas semanas. No todo tenía que ser una batalla. No todo tenía que ser ganar o perder. A veces, la sabiduría estaba en encontrar soluciones que funcionaran para todos. ¿Cuánto sería un precio justo? Esa tierra está valuada en aproximadamente 3,000 pesos por metro cuadrado. Si le vende 30 metros, estaríamos hablando de 90,000 pesos. Eso más que cubre lo que debe del préstamo de su madre. Le deja dinero para los impuestos atrasados y le evita un juicio. Hágalo, decidió Lucía, pero con una condición. Quiero que él reconozca formalmente y por escrito que no tiene ninguna otra reclamación sobre el resto del terreno. Que esto cierre el asunto de una vez por todas. Excelente idea. Voy a contactarlo y le presentaré la propuesta. Para sorpresa de Lucía, Ramón Estrada aceptó casi inmediatamente.
Resultó que él tampoco quería enfrentarse a un juicio largo y costoso. 2 semanas después, firmaron el acuerdo de venta. Lucía recibió 90,000 pesos, pagó el préstamo bancario y los impuestos atrasados, y todavía le sobraron 20,000 pesos. Más importante aún, transformó un enemigo potencial en, si no un amigo, al menos un vecino neutral, y aprendió una lección valiosa. La fuerza no siempre significaba pelear. A veces significaba saber cuándo negociar. 6 semanas después del desalojo, Lucía estaba empezando a encontrar su ritmo. Había limpiado y renovado la casa, pintando las paredes de colores más alegres y reemplazando los muebles que le recordaban a Roberto. Había encontrado un trabajo de medio tiempo en una librería. No pagaba mucho, pero le encantaba estar rodeada de libros y de gente que apreciaba la lectura. Estaba comenzando a sentirse como ella misma de nuevo, o quizás como alguien nuevo que era una versión mejorada de quien había sido antes de Roberto. Entonces, una tarde, mientras caminaba de regreso a casa desde la librería, vio una figura familiar acurrucada en la entrada de una tienda cerrada. Era Roberto. Lucía se detuvo en seco, su corazón acelerándose. Él no la había visto todavía. Estaba ocupado hurgando en una bolsa de plástico que probablemente contenía todas sus posesiones mundanas. Se veía terrible, más delgado, más sucio, con la ropa rasgada y el rostro cubierto de una barba descuidada. Por un momento, Lucía sintió una punzada de algo que podría haber sido lástima. Pero entonces recordó, esto no era su responsabilidad. Ella no lo había puesto en esa situación. Él mismo había cavado su propio hoyo con años de maltrato, alcoholismo y decisiones destructivas. Estuvo a punto de seguir caminando, de pasar de largo como si no lo hubiera visto, pero algo la hizo detenerse. No era simpatía exactamente, ni mucho menos el deseo de rescatarlo. Era algo diferente. Una necesidad de cerrar ese capítulo completamente, de mirarlo a los ojos una última vez, no como víctima, sino como sobreviviente. Se acercó lentamente. Roberto. Él levantó la vista y por un momento no pareció reconocerla. Luego sus ojos se ampliaron. «¿Lucía? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el dinero que te di?» Él bajó la mirada, avergonzado. «Se fue. En el hotel, en comida, en botellas. Lo siento». «¿Has buscado ayuda? ¿Fuiste a Alcohólicos Anónimos como te sugerí?» «Fui una vez, pero…» Se encogió de hombros. «Es difícil. Todo es difícil, Roberto. La diferencia es que algunas personas se esfuerzan de todos modos». Él asintió débilmente. Parecía a punto de llorar, pero Lucía ya no sentía la necesidad de consolarlo. Esa no era su labor. «Hay un albergue a 3 cuadras de aquí», dijo ella. «Dan comida, techo y tienen programas de rehabilitación. Puedes ir allá si realmente quieres cambiar. Pero yo no puedo salvarte, Roberto. Nadie puede salvarte excepto tú mismo». «¿Me odias?», preguntó él con voz quebrada. Lucía pensó cuidadosamente antes de responder. «No, ya no te odio, pero tampoco voy a pretender que lo que me hiciste no importó. Me quitaste 10 años de mi vida, me hiciste creer que no valía nada. Pero lo que finalmente entendí es que tú no tenías ese poder. Yo se lo di, y ahora lo he recuperado». Sacó de su cartera 2 billetes de 200 pesos. «Esto es lo último que voy a darte. Úsalo para ir al albergue, para comer, para empezar. Pero después de esto, tu vida es tu responsabilidad, no mía». Roberto tomó el dinero con manos temblorosas. «Gracias. Y Lucía, de verdad lo siento, por todo». «Lo sé», dijo ella simplemente, y luego se dio la vuelta y siguió caminando. No miró atrás. 3 meses después, la casa en la calle Jacarandas había cambiado completamente. Lucía había usado parte del dinero de la venta del terreno para hacer renovaciones. Había arreglado el techo que goteaba, había instalado ventanas nuevas, había renovado la cocina y los baños. Pero lo más importante no eran los cambios físicos, sino el cambio en el propósito de la casa.
Una tarde, Teresa vino a visitarla y se quedó atónita al ver la transformación. «¿Qué es todo esto?» «Mi nuevo proyecto», dijo Lucía con una sonrisa. «¿Te acuerdas cuando me dijiste que no estaba sola? Bueno, decidí asegurarme de que otras mujeres tampoco lo estén». Había convertido 3 de las habitaciones en dormitorios sencillos pero cómodos. La sala se había transformado en un espacio común con estantes llenos de libros, una mesa grande para comidas compartidas y un rincón acogedor con sillones donde las personas podían conversar o simplemente descansar. «Es un refugio temporal», explicó Lucía, «para mujeres que están saliendo de situaciones de abuso, que necesitan un lugar seguro mientras se reorganizan. No es nada elaborado. No soy una trabajadora social profesional, pero puedo ofrecer lo que yo necesitaba cuando Roberto me echó: un techo, comprensión y tiempo para sanar». Teresa tenía lágrimas en los ojos. «Lucía, esto es hermoso, pero ¿cómo vas a manejarlo todo? Los costos, las necesidades de las personas». «Ya hablé con el licenciado Solís. Me ayudó a establecer una asociación civil pequeña. Algunas organizaciones locales van a referirme casos y yo aporto el espacio. También estoy trabajando medio tiempo en la librería y hay voluntarios de la comunidad que quieren ayudar. No va a ser perfecto, pero va a ser algo». «Tu madre estaría tan orgullosa», dijo Teresa. «Eso espero. Ella me salvó con esta casa. Ahora yo quiero usar esta casa para ayudar a salvar a otros». La primera residente llegó 2 días después. Una mujer llamada Patricia, de 42 años, que había huido de su hogar con sus 2 hijos después de años de violencia doméstica. Llegó asustada, agotada, sin saber qué esperar. Lucía la recibió en la puerta. «Bienvenida. Aquí estás segura. Nadie va a lastimarte y nadie va a juzgarte». Patricia rompió en llanto y Lucía la abrazó, recordando exactamente cómo se sentía estar en ese lugar de desesperación y esperanza mezcladas. En las semanas siguientes llegaron más mujeres, cada una con su propia historia de dolor, pero también con su propia fuerza que aún no sabían que poseían. Lucía no pretendía ser terapeuta ni trabajadora social. Simplemente era alguien que entendía, que había estado ahí y que podía ofrecer lo más valioso: un espacio seguro y la certeza de que la recuperación era posible. Una tarde, mientras preparaba la cena para las residentes actuales, Patricia y sus hijos, una joven llamada Sandra que había escapado de un novio controlador, y Elena, una mujer mayor que había perdido todo en un desalojo injusto, alguien tocó a la puerta. Lucía abrió y se encontró con una mujer de cabello gris, elegantemente vestida, que le resultaba vagamente familiar. «Señora Ramírez, mi nombre es Adriana Soto. Soy reportera del periódico local. Me enteré de lo que está haciendo aquí y me gustaría escribir un artículo sobre su refugio». Lucía vaciló. No había hecho esto buscando reconocimiento o publicidad, pero entonces pensó en todas las mujeres que todavía estaban atrapadas, que no sabían que había ayuda disponible, que creían que estaban solas. «Está bien», dijo finalmente, «pero con una condición. No quiero que se enfoque en mí. Quiero que se enfoque en el mensaje, que hay salida, que hay esperanza y que nadie tiene que quedarse en una situación de abuso». El artículo se publicó 2 semanas después. Era sensible, bien escrito, y capturaba perfectamente el espíritu de lo que Lucía estaba tratando de construir. Pero también tuvo una consecuencia inesperada. Donaciones comenzaron a llegar. Primero fue una tienda de muebles que ofreció donar camas nuevas. Luego una clínica dental que ofreció servicios gratuitos para las residentes. Un supermercado comenzó a donar comida que estaba cerca de su fecha de caducidad, pero todavía perfectamente comestible. Un abogado ofreció consultas legales gratuitas. Una psicóloga se ofreció para dar sesiones de terapia 1 vez por semana. La comunidad, que había permanecido en silencio cuando Lucía fue expulsada de su casa aquella noche, ahora se movilizaba para apoyar lo que ella estaba construyendo.
Era como si todos hubieran estado esperando una oportunidad para hacer algo bueno, y Lucía les había dado esa oportunidad. 6 meses después de esa noche fatídica, Lucía estaba en el mercado comprando verduras para la cena cuando escuchó una voz familiar. ¿Lucía? ¿Lucía Ramírez? Se dio vuelta y vio a una mujer de su edad, con un rostro que no había visto en más de 15 años. Era Daniela, su mejor amiga de la preparatoria. Daniela, no puedo creer que seas tú. Se abrazaron con la efusividad de personas que alguna vez fueron cercanas y se han extrañado más de lo que sabían. Leí el artículo sobre ti en el periódico, dijo Daniela. No podía creer que fueras tú. Intenté buscarte en redes sociales, pero no te encontré. No tengo redes sociales, admitió Lucía. Roberto nunca me dejó tener cuentas. Decía que era una pérdida de tiempo y que las mujeres que las usaban eran unas presumidas. Daniela hizo una mueca. Ese Roberto siempre fue una basura. ¿Recuerdas que yo te advertí sobre él cuando empezaron a salir? Pero tú estabas tan enamorada. Estaba joven y tonta, dijo Lucía con una sonrisa triste. Pero ya es historia pasada. Cuéntame de ti. ¿Qué has estado haciendo todos estos años? Terminaron tomando un café en una cafetería cercana, poniéndose al día sobre una década y media de vida vivida separadas. Daniela se había casado, tenía 3 hijos, trabajaba como maestra de primaria y parecía genuinamente feliz. Te perdí la pista cuando te casaste con Roberto, confesó Daniela. Intenté llamarte varias veces, pero él siempre contestaba y decía que estabas ocupada o cansada. Eventualmente dejé de intentarlo. Lo siento, debí haber insistido más. No es tu culpa, dijo Lucía. Él me aisló sistemáticamente de todos, y yo lo permití porque creí que eso era lo que significaba ser una buena esposa. Hablaron durante horas, y cuando finalmente se separaron, Daniela le dio su número y le hizo prometer que se mantendrían en contacto. Y oye, añadió Daniela antes de irse, si alguna vez necesitas voluntarios para tu refugio, cuenta conmigo. Mi mamá pasó por algo similar cuando yo era niña. Sé lo importante que es tener apoyo. Esa noche, mientras Lucía se preparaba para dormir en su propia casa, en su propia cama, en su propia vida reconstruida, reflexionó sobre el viaje que había hecho. Desde aquella noche terrible, cuando creyó que había perdido todo, hasta este momento, donde había ganado algo mucho más valioso que posesiones materiales, se había ganado a sí misma. El portón de la casa en la calle Jacarandas tenía ahora un letrero discreto pero hermoso. Casa Graciela, refugio de esperanza. Lucía lo había nombrado así en honor a su madre, la mujer que había plantado las semillas de su salvación, incluso mientras ella todavía se negaba a ver que necesitaba ser salvada. Era una tarde de sábado y la casa estaba llena de vida. En el patio trasero, que Lucía había convertido en un pequeño jardín comunitario, varias mujeres y sus hijos plantaban verduras y flores. En la cocina, Patricia, que ahora trabajaba como ayudante de chef en un restaurante y ya casi estaba lista para mudarse a su propio apartamento, enseñaba a otras residentes a preparar un platillo tradicional de su región. En la sala, un grupo de apoyo se reunía, facilitado por la psicóloga voluntaria doctora Mónica Reyes. Mujeres en diferentes etapas de su proceso de sanación compartían sus historias, sus miedos, sus triunfos pequeños y grandes. Lucía observaba todo desde la puerta de la cocina, una taza de café en sus manos, y sintió una paz profunda. No era una paz perfecta. Todavía había desafíos, noches difíciles, momentos de duda. Pero era una paz ganada, merecida, real. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Teresa. ¿Sigues en pie para el cine esta noche? No te atrevas a cancelar otra vez. Necesitas tiempo para ti también. Lucía sonrió y respondió. Allí estaré. Promesa. Había aprendido algo importante en el último año.
Ayudar a otros no significaba sacrificarse completamente. Ella también merecía tener una vida, amistades, momentos de alegría simple. El martirio no era virtud, era solo otra forma de autodestrucción. Mientras se preparaba para salir, pasó frente al espejo del recibidor. La mujer que la miraba de vuelta era diferente de aquella que había estado parada en la banqueta hace un año, temblando de miedo y humillación. Esta mujer tenía arrugas de expresión alrededor de los ojos de tanto reír. Tenía una postura erguida, confiada. Tenía ojos que miraban al mundo con claridad, sin miedo. ¿Ya te vas?, preguntó Sandra, una de las residentes más nuevas, asomándose desde la sala. Sí, pero la doctora Reyes se queda hasta las 7 y Patricia sabe dónde están las llaves de emergencia. Si necesitas algo urgente, mi número está en el refrigerador. Está bien que te diviertas, te lo mereces. Esas palabras, te lo mereces, resonaron en Lucía mientras cerraba la puerta y caminaba hacia el auto que había comprado hace 3 meses con sus propios ahorros. Durante tantos años, Roberto le había dicho que no merecía nada, ni respeto, ni felicidad, ni paz. Y ella lo había creído. Pero ahora sabía la verdad. Todas merecían esas cosas. Cada mujer, cada persona, merecía ser tratada con dignidad. Y cualquiera que te dijera lo contrario estaba mintiendo, probablemente porque ellos mismos vivían en la oscuridad y querían arrastrarte con ellos. Mientras conducía hacia el cine para encontrarse con Teresa, pasó frente a un parque, y allí, sentado en una banca, estaba Roberto. Lucía lo reconoció inmediatamente, a pesar del tiempo transcurrido. Se veía un poco mejor que la última vez, más limpio, menos demacrado. Estaba hablando con otro hombre, y aunque Lucía no podía escuchar la conversación, algo en la postura de Roberto sugería que estaba sobrio. Por un momento, sus ojos se encontraron. Él la reconoció. Levantó una mano en un saludo tentativo, casi disculpándose. Lucía asintió con la cabeza. No un saludo amistoso, pero tampoco hostil. Simplemente un reconocimiento de que ambos habían existido, habían compartido un tiempo, y ahora estaban en caminos diferentes. Luego siguió conduciendo. Esa noche, después del cine, Teresa y Lucía fueron a cenar a un restaurante pequeño. Mientras esperaban su comida, Teresa dijo: «Tengo que decirte algo». «¿Qué pasa?» «He estado saliendo con alguien, un hombre que conocí en el trabajo. Es amable, gracioso y me trata bien. Pero tengo miedo, Lucía. Tengo miedo de cometer los mismos errores que cometí con mi ex. ¿Cómo sabes cuándo puedes confiar de nuevo?» Lucía pensó cuidadosamente antes de responder. «No lo sé si existe una respuesta perfecta a esa pregunta, pero creo que lo que aprendí es esto. No se trata de confiar ciegamente, se trata de confiar con los ojos abiertos. Observa cómo te trata cuando está frustrado. Observa cómo habla de sus ex, de sus compañeros de trabajo, del mesero que se equivoca con su orden. Observa si respeta tus límites cuando dices no. Y lo más importante, observa si tú todavía te sientes como tú misma cuando estás con él, o si empiezas a desaparecer poco a poco». Teresa asintió lentamente. «Eso tiene sentido. ¿Y tú? ¿Has pensado en salir con alguien?» Lucía se rió. «Honestamente no. Todavía estoy ocupada conociéndome a mí misma de nuevo. Quizás algún día, pero no tengo prisa. Pasé 10 años en una relación donde perdí mi identidad. Ahora quiero disfrutar de recuperarla». «Me parece perfecto», dijo Teresa levantando su copa de agua en un brindis. «Por las mujeres fuertes que se salvan a sí mismas y luego salvan a otras». «Por eso», concordó Lucía, chocando su copa contra la de su amiga. 2 años después de aquella noche que cambió su vida, Lucía estaba dando una charla en un centro comunitario. La habían invitado para hablar sobre violencia doméstica y recuperación. Había un auditorio lleno de personas, principalmente mujeres, muchas con esa mirada que ella reconocía tan bien, la mirada de quien está atrapada pero busca la salida. «No vine aquí a decirles que dejar una relación abusiva es fácil.
comenzó Lucía. Porque no lo es aterrador, es doloroso. Y hay días en que vas a querer volver porque lo conocido, incluso cuando es tóxico, a veces parece más seguro que lo desconocido. Pero lo que quiero que entiendan es esto. Ustedes son más fuertes de lo que creen. El abusador trabaja muy duro para convencerlas de que son débiles, inútiles, que no pueden sobrevivir sin él. Esa es la mentira más grande que les van a decir en su vida. Mi madre me dejó una herencia que me salvó la vida, pero lo que realmente me salvó no fue el dinero o la casa, fue el mensaje que vino con esa herencia. A quien siempre llamaron débil, le dejo todo. Que aprenda el peso y el poder de la palabra justicia. Justicia no es venganza. Justicia es simplemente vivir la vida que mereces, libre de miedo, libre de abuso, libre de alguien que te hace sentir pequeña para que ellos puedan sentirse grandes. Y esa justicia está disponible para todas ustedes. No todas van a tener una herencia que las salve, pero todas tienen recursos internos que ni siquiera saben que poseen. Y hay organizaciones, refugios, personas dispuestas a ayudar. Lo más difícil es dar el primer paso, pero una vez que lo dan, van a descubrir que son capaces de cosas que nunca imaginaron. Van a descubrir que la mujer fuerte que siempre admiraban en otros siempre estuvo dentro de ustedes, solo esperando el momento de salir. Después de la charla, una joven de unos 25 años se acercó tímidamente. Señora Ramírez, gracias por su charla. Yo estoy en una relación donde mi novio me controla todo. Revisa mi teléfono, me dice qué ropa usar, se enoja si hablo con otros hombres aunque sean compañeros de trabajo, pero me dice que es porque me ama mucho. ¿Cómo sé si es amor o...? Lucía tomó las manos de la joven. El amor no controla, el amor confía. El amor te hace sentir más tú misma, no menos. Si alguien te está reduciendo, no importa qué nombre le ponga, no es amor. La joven tenía lágrimas en los ojos. Pero yo lo quiero, lo sé, y eso está bien. Tus sentimientos son válidos. Pero pregúntate esto, ¿él te quiere a ti o quiere la versión de ti que él puede controlar? Lucía le dio su tarjeta con los datos de contacto de Casa Graciela. Si alguna vez necesitas un lugar seguro, llámame, día o noche. Y si no estás lista para irte todavía, eso también está bien. Pero quiero que sepas que cuando estés lista, hay gente que te va a apoyar. Esa noche, de regreso en Casa Graciela, Lucía encontró una carta en el buzón. No tenía remitente, pero reconoció la letra. Era de Roberto. Por un momento consideró tirarla sin abrirla. No le debía nada, ni siquiera la cortesía de leer sus palabras. Pero la curiosidad pudo más. Lucía, no espero que respondas esta carta. No espero tu perdón. Solo quería que supieras que llevo 9 meses sobrio. Voy a las reuniones de AA 3 veces por semana. Conseguí un trabajo en una bodega. No es gran cosa, pero es honesto. También empecé terapia. Mi terapeuta me ha ayudado a entender cosas sobre mí mismo que nunca quise ver. Me di cuenta de que te traté como me trataba mi padre a mí. Eso no es excusa, pero es una explicación. Sé que arruiné tu vida durante 10 años. Sé que no puedo deshacer ese daño, pero quiero que sepas que lo que hiciste, echarme, obligarme a enfrentar consecuencias reales, fue lo mejor que pudiste haber hecho. Me salvó la vida, aunque en ese momento lo odiaba. Vi el artículo sobre tu refugio. Estoy orgulloso de ti, aunque sé que no tengo derecho de estar orgulloso. Estás haciendo algo hermoso con el dolor que te causé. No voy a intentar contactarte de nuevo. Esta es mi despedida, mi cierre. Espero que encuentres toda la felicidad que mereces y que yo nunca te di. Con respeto y arrepentimiento genuino, Roberto. Lucía leyó la carta 2 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en un cajón. No sentía el impulso de responder, pero tampoco sentía rabia. Solo sentía cierre. Él estaba haciendo su propio trabajo de sanación, y eso estaba bien. Pero ese trabajo era suyo, no de ella. Ella ya no tenía que cargar con su redención.
5 años después de aquella noche, Casa Graciela había ayudado a más de 50 mujeres a reconstruir sus vidas. Algunas se quedaban solo unas semanas, otras varios meses. Todas se iban más fuertes de lo que llegaron. Lucía había expandido el programa. Ahora ofrecían talleres de habilidades laborales, asesoría legal gratuita y un programa de mentorías donde mujeres que ya habían pasado por el refugio ayudaban a las recién llegadas. El terreno que había heredado de su madre lo había convertido en un huerto comunitario donde las residentes podían trabajar, aprender agricultura urbana y vender sus productos en un pequeño mercado los fines de semana. Los ingresos ayudaban a mantener el refugio. Patricia, la primera residente, ahora era la coordinadora del programa de cocina. Sandra había terminado su carrera universitaria y trabajaba como trabajadora social, especializándose en casos de violencia doméstica. Elena, la mujer mayor que había perdido todo, ahora manejaba el huerto y había descubierto un talento natural para la jardinería. Muchas de las mujeres que pasaban por Casa Graciela se mantenían en contacto, formando una red de apoyo que se extendía por toda la ciudad. Se ayudaban mutuamente con trabajos, con cuidado de niños, con mudanzas, con cualquier cosa que necesitaran. Habían aprendido que la fortaleza no estaba en la independencia absoluta, sino en la interdependencia saludable. Teresa seguía siendo la mejor amiga de Lucía. Se había casado con el hombre que conoció hace años, y Lucía había sido la madrina de su boda. Daniela era voluntaria regular en el refugio, enseñando clases de arte a los niños que vivían ahí temporalmente con sus madres. Y Lucía, la mujer que una vez creyó que no valía nada, que no podía hacer nada, que estaba destinada a vivir bajo la sombra de un hombre que la despreciaba, ahora era una figura respetada en su comunidad. Había sido entrevistada en la radio, había recibido un reconocimiento del gobierno municipal y varias organizaciones más grandes le habían ofrecido financiamiento para expandir Casa Graciela. Pero lo que más le importaba no eran los reconocimientos ni la publicidad. Era el momento en que una mujer llegaba al refugio, aterrorizada y rota, y semanas o meses después la veía irse con la cabeza en alto, con planes para su futuro, con luz en los ojos. Era saber que su madre, donde quiera que estuviera, estaría orgullosa. Una tarde, mientras Lucía regaba las plantas del jardín delantero, un auto se detuvo frente a la casa. Una mujer joven bajó, mirando nerviosamente el letrero de Casa Graciela. Lucía dejó la manguera y se acercó. «Hola, ¿puedo ayudarte en algo?» La mujer tenía un ojo morado apenas cubierto con maquillaje y cargaba una mochila que parecía contener todas sus posesiones. «Yo leí sobre este lugar. ¿Es cierto que ayudan a mujeres que necesitan un lugar donde quedarse?» «Sí», dijo Lucía con una sonrisa cálida. «Es cierto. ¿Cómo te llamas?» «Ana». «Bienvenida, Ana. Pasa, por favor. Aquí estás segura». Mientras guiaba a Ana hacia el interior de la casa, Lucía pensó en aquella noche hace 5 años, cuando ella había estado exactamente donde Ana estaba ahora. Recordó el terror, la vergüenza, el no saber qué iba a pasar después, y recordó las palabras de su madre. A quien siempre llamaron débil, le dejo todo. Su madre le había dejado una casa, pero más que eso, le había dejado una lección. La humillación es temporal, pero la dignidad recuperada es eterna. Y la mejor venganza no es devolver el dolor que te causaron, sino transformar ese dolor en algo que ayude a otros. La puerta de Casa Graciela se cerró detrás de ellas, dejando afuera el pasado y abriendo espacio para un futuro diferente. Y en la calle desierta, donde una vez una mujer había llorado preguntando «¿A dónde voy ahora?», ahora había una respuesta clara, escrita en un letrero que brillaba bajo el sol de la tarde. Aquí nadie será expulsado jamás. Aquí todos encuentran su camino de regreso a casa. La verdadera justicia no está en la venganza, sino en la transformación.
Quien usa su poder para humillar eventualmente perderá todo ese poder, mientras que quien sobrevive la humillación y la convierte en compasión para otros, construye un legado que ninguna crueldad puede destruir. El tiempo no perdona a quienes siembran dolor, pero recompensa infinitamente a quienes convierten su sufrimiento en semillas de esperanza para otros.